El elevador era privado. No me hagas eso. El primer día dije, este elevador es de todos los trabajadores del fondo. Ahorita que platicábamos el tema de los críticos, hay uno en particular, se llama Felipe Calderón, que en su momento dijo que cada uno de los mexicanos era un Paco Ignacio Taibo pequeño. ¿Qué respuesta tiene para el señor? Bien, yo creo que ahí no vale la pena. El único pequeño que conozco es él, que cuando se ponía su sombrero de soldado parecía champiñón. El fondo costaba X. Hemos reducido potentemente el X, quitando gastos superfluos, se acabaron, y altos funcionarios con salarios grandes que no servían. Muchas gracias, Paco Ignacio, por recibirnos. Estamos agradecidos de estar aquí y pues nos gustaría comenzar preguntándote ejemplos de excesos que te hayas encontrado. Donde quieras que mires, lo tienes. Tienes 37 cajas de libros en Argentina, en España, de una editorial argentina que se compró y que nunca se abrieron esas cajas. Ese es dinero tuyo, mío, y de aquellos que están allá. No se vale. Gastos en una feria de libros, no digamos cuál para no entrar en polémicas. 7 millones, de los cuales 4 eran publicidad, hoteles, invitados. Ferias de libro a las que nosotros había 100 boletos de avión. ¡Qué óvole! El propio edificio, es faraónico. No es mi territorio, yo vengo aquí a estar fuera de lugar. Tienes terraza de sol, terraza de sombra, 450 metros cuadrados para oficinas de director. Ya lo recompusimos. Aquí trabaja, fomenta la lectura, trabaja la herencia, abrimos. El elevador era privado. No me hagas eso. El primer día dije, este elevador es de todos los trabajadores del fondo. El estacionamiento, tenía reservados, fuera los reservados. Si llegas tarde, friégate y busca lugar, ¿no? El comedor, había un comedor para 22 personas con una mesa de lujo. ¿Para los directivos o para quién? Pues lo manejaba el director. Y no solo eso, en su momento, cuando llegué ya no estaba, tuvo un chef que había sido el chef de Fox. Pues ya no, ahora el comedor es para todos, tiene menús de 36 pesos y todos los trabajadores del fondo y los vecinos del Colegio de México y de la UPE pueden llegar a comer ahí. Y lo maneja una cooperativa de trabajadoras despedidas. Y hay como menús de 36 pesos y no me va a pasar nada. ¿Todos los días comes ahí? No, porque dirigir el fondo significa mañana en Chihuahua, pasado mañana en Nayarit. Pero cuando estoy aquí habitualmente sí como aquí, aunque de vez en cuando decido irme a comer carnitas a 600 metros de aquí, pero pago yo, no paga el fondo. Claro. Es dinero del pueblo, no es mío. Claro. Y mis Coca-Colas las pago yo, y las Pepsis también, sobre todo las Lulú rojas que me bebo, porque tenemos un acuerdo con los compañeros de la Pascual. Y bueno, darle sentido común a esto. Es la parte de austeridad, pero y en la parte de fondo, en la parte de trabajo, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cómo estaba el Fondo de Cultura Económica? Y en estos 6 meses prácticamente, a unos dillitas de cumplirlos, ¿cuáles son las cosas o los detalles o las metas que en estos 6 meses has realizado o se han logrado desde la dirección que te han dado más satisfacción? Teníamos que bajar el precio de los libros. Teníamos libros que llegaban hasta los 8,5 millones en toda la estructura, Educal, Fondo, Argentina, Chile, México, Colombia, embodegados. Hicimos una política de bajar precios. El resultado es que hemos vendido casi el doble de libros que antes, con menos ganancia, pero sin perder dinero. Bien, sacamos vientos del pueblo. ¿Tienen por ahí unos vientos del pueblo? Sí. ¿Te jalas el exhibidor? Andy, caramba, hasta con exhibidor y todo. Sí, porque aquí esta entrevista está completa. Pero amigos, la lógica es la lógica. Sacamos una colección popular a libros de 20 a 12 pesos. Van como espuma las ventas. Me daban la razón. Si bajabas el precio, aumentaba el número de lectores posibles. Era obvio. Que ese es el objetivo. Pues desde luego. Tú no le puedes decir a alguien de la tercera edad que está volviendo a leer porque se reanimó, decirle, saca tus 200 pesos de la bolsa. ¿Qué libro compro? ¿Cómo lo compro? Y luego, la campaña de choque, la promoción. Hicimos estos exhibidores para que pueda ver en las
en un montón de lugares. Pronto daremos noticias. Ahí está muy interesante. Vean el exhibidor, sí, lo estamos proyectando desde esta otra. Así es. En las salas de espera del ISSSTE, en los consulados mexicanos, donde el migrante va a hacer espera. Libros en muchos lugares además la institución los compra y los pone a préstamo. ¿En cuántos puntos? Mira, en estos momentos han puesto y se quieren poner. En estos momentos, si a fines del mes que viene tengo 2,000 exhibidores en el país, me doy de contento por el primer golpe. Pero esto crece como espuma. Y luego una política de choque de la que me siento muy orgulloso. Hemos estado en 200 actividades en tan solo 5 meses. Hemos estado en Nochistlán. Regalamos un libro. Le dijimos a la población, antes el gobierno traía bala, nosotros ahora traemos libros. Wow. Estuvimos, vamos a repartir una novela de Gerardo de la Torre en Dos Bocas, la novela sobre la... Regalamos una biografía preciosa de Vicente Guerrero en Tixtla, en Ayotzinapa. Fuimos a Ayotzinapa, besamos a todas las maestras y a los maestros y les trajimos un libro de regalo. Y estaban bien contentos luego por la ceremonia en Tixtla, donde reivindicamos a Vicente Guerrero, la espada de la Revolución de Morelos. Estuvimos en cerca de un centenar de primarias de la zona conurbada del DF, con la política de maestros, échenos una mano al frente de la lectura, hablen con los chavos, hablen con los padres, que hagan cochinito. Y que junten 10, 20, 30 pesos y traemos el libro bus al patio de la escuela y traemos conferencias de fomento a la lectura y creamos clubes de lecturas. En Oaxaca en un día se crearon 450 clubes de lectura usando como pivote maestros jubilados. Y yo decía, los adoro a esta gente, hombre, cero, no va a costarle nada a la nación, es trabajo voluntario. Y al gobierno, ¿qué le va a costar? A través del fondo, y en este caso de la DG, mandarles una mini biblioteca a cada club de lectura. De esas hemos hecho 200 actividades en 5 meses. Esto va como espuma. La lectura tiene grandes beneficios en la vida de todas las personas. Es base de la cultura. Leer es soñar, imaginar y crear. Hagamos de este país un país de lectores. Y es muy divertido además porque surgen unas críticas negativas del sector pirurri. Ahorita vamos a pasar a esas críticas. Yo sí quiero saber una cosa. Tristemente México ocupa uno de los lugares, de los últimos en cuanto a la lectura. No se han hecho campañas, no se han hecho ninguna promoción para que el mexicano vuelva a leer como lo era anteriormente. Entonces, tiene por delante también un trabajo titánico para que México suba en esta lista. Entonces, con las políticas que usted va a implementar y obviamente trabajando de la mano con probablemente Secretaría de Educación, Comisión de Cultura en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿se pone alguna meta en este sentido de que México suba a algunos lugares en el ranking? Yo no trabajo para las listas, compañeros. Yo trabajo para los ciudadanos. En estos momentos estamos en una etapa de pilotos, experimentación y logros concretos. Sí tengo metas. En este año tengo que haber recorrido todas las normales, rurales y estatales de la República, creando clubes de lectura. Porque si los maestros normalistas no le transmiten a sus futuros maestros la idea de que leer es divertido, quedan encerrados en la educación formal, que es uno de los grandes problemas. Cuando tú llegas a la secundaria, léete esto para mañana, para este otro, y en fotocopia y el capítulo 3. Y llegas a la universidad y ¿cuál es la respuesta? Leer, qué hueva. Y me fregaste porque no consolidé lectores. Sí, claro. No descubrieron el placer de leer, ¿no? Y entonces, las normales, es una meta clarísima. Recorrer en este año todas las normales vamos a recorrer, creando clubes de lectura, fomentando, en alianza con bibliotecas. Otra meta. En este punto, ¿cómo llegar o cómo acercarse a todas las normales? ¿Se hará de forma centralista desde aquí, solamente el trabajo coordinado, o apoyándose obviamente de cada una de los funcionarios que existen en los diversos estados? ¿Me ves cara de formalista?
Yo llevo una normal y hablo con el comité estudiantil, con los maestros, con el director, con la población. Y en muchos lados hasta ahora no nos ha fallado nadie, colabora culturas municipales y culturas estatales. Pero tenemos que ponerle empuje nosotros. Y desde luego la dirección de normales, ¿Y donde coordinamos. Okay. Pero hay que estar ahí. O sea, el fondo no se puede dirigir desde la Jusco, hombre. Claro. Aquí lo dirigen los burócratas, aquí los faraones. Nosotros estamos para servir al pueblo. Entonces el país es grande y hay que recorrérselo una y otra vez. ¿Cómo adaptarse a los nuevos lectores? Porque estamos viendo que, bueno, ya las nuevas tecnologías ya las tenemos en el presente y quizá los jóvenes de ahora, los niños, pues ya requieren a lo mejor de algún otro método en tablets, quizá algún método más interactivo. ¿Ya está preparado para eso, con algún programa, con nueva tecnología? ¿Cuántos? Porque cuando me dicen el mundo digital ya entró, yo digo, sí, entró para mí, para ti, para los que estamos aquí, que estamos usando la red. Pero vete a Cosamaloapan, ¿cuántos lectores hay en tablets? A la pregunta, y la pregunta peor, ¿qué es una tablet? O sea, compañeros, tenemos que hablar de universos diferenciados. Yo estoy todas las semanas en red con Fomento a la Lectura a través de Desde el Fondo. Estamos haciendo libros digitales. Vamos a hacer bibliotecas digitales en mediano plazo, gratuitas y de pago, ¿sí? Con pagos muy chicos por un libro y al mismo tiempo con un volumen inmenso de material gratuito. Estamos gestando la alianza con el Colegio de México, la Universidad, el CIDE, 7 u 8 instituciones para hacer esta biblioteca. Bien, tenemos una red de librerías, 117 en el país, va a crecer. Yo espero llegar a 150 a fin de año, cuando preguntaste metas. Lo digital, bueno, cada librería tiene que generar un mundo cercano de conexión vía red. Pero tienen que salir a la calle, no puede estar encerrada en la librería, tienen que irse al camellón, tienen que irse al centro de la ciudad. La semana que viene inauguramos los librobuses, van como máquina. Con 8 que tenemos, han vendido 415% arriba de lo que estaban vendiendo. Pero son poquitos, necesito 50 librobuses, no hay dinero. Y entonces vamos a lanzar las bicilibros. Lamentablemente con 2 nada más en un piloto. Hay que ver dónde las ponemos y qué posibilidades tienen. En cuanto funcione, es baratísimo y sencillísimo crear un bicilibros. Muchas personas que nos siguen no saben. Me preguntas, perdón, termino, me preguntas por el digital. Ajá. Pues me tienes obsesionado con las bicilibros y el digital, sin duda, desde luego. Yo soy amante de la red es democracia, la red es vida. Pero tenemos que pensar que la SEP tiene que generar un programa de neotecnologización de las escuelas y al mismo tiempo nosotros lo que tenemos que crear es lo otro. ¿Y cuál es lo otro? Te planteo un problema, perdón. Sí, no, está muy bien para cerrar el punto, perdón. La idea flota. Se vino una nueva campaña de alfabetización. Hasta ahora han sido malas, mal hechas, mal pensadas, mal construidas. Se viene la campaña de fomento a la lectura nacional. La pregunta es, y una vez que los alfabeticé, ¿qué les doy de leer? El digital es la respuesta no para esos sectores. Neoanalfabetas no están en el mundo digital. Hay que llegar a cosas como estas y llegar masivamente. Entonces, pareciera que tenemos un plan maestro oculto. No hay tal. Estamos buscando, experimentando y lo que pasa es que somos muy rápidos. Podemos tener conclusiones en un mes de las cosas que estamos haciendo. ¿Y qué sucede? Pues están generando pilotos que ya nos dan respuestas para poder volver los planes. La siguiente reunión con el INEA ya no va a ser en qué lugares hay analfabetismo por abajo, por arriba de las 2 cifras, arriba del 10 o arriba del 9, sino cómo hago llegar a esos lugares el después de alfabetizado, ¿no? Es divertido, no crean, es un reto apasionante. ¿Qué tanto? ¿Y qué tan demandante ha sido en la vida de Paco Ignacio Taibo? El antes y el después de ser funcionario. Yo siempre he sido un hombre alimentado por el tabaco, los refrescos de cola, soy abstemio, soy monógamo, no pierdo tiempo ligando, y la adrenalina. Pero la verdad es que
en estos 90 días he escrito 10 páginas de un libro. Y eso de 7:30 de la mañana a 8:30. Entonces, demandante sí, mi carrera como escritor está temporalmente alentada. ¿Pero lo vale? Sí, claro que vale. ¿Con la lectura se puede cambiar de una forma el país? Sí, obviamente sí. Obviamente sí. ¿Se ve llegando al final del sexenio del presidente López Obrador? No, yo soy alcohólico, como los alcohólicos anónimos que no beben alcohol, pero pienso a 24 horas. Solo por hoy. Es que es de locos. Si te pones a pensar estratégicamente, pierdes el pulso del día a día, que te va a hacer el que a mediano plazo puedas pensar estratégicamente. Claro. Entonces, y bueno, pero es que hay 200,000 primarias, y ¿a qué horas llego a todas? Y paraliza. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos toda la zona conurbada del DF con visitas de lunes a viernes. Ya podemos formular. Y pronto vamos a poder decirles a los directores de las primarias, no crees Libroclubs, no crees organizaciones burocráticas por instrucción. Hay que hacer un club de lectura. No es así. Busca en cada primaria un maestro que esté activo al borde de la jubilación y ese es tu dinamo para un club de lectura. Esa es la experiencia. Claro. ¿Qué tanto sabe delegar Paco Ignacio Taibo y qué tanto asume o se queda? Es una de las críticas que se le ha hecho en el círculo cercano o de las personas que han tenido amistad con López Obrador y dicen López Obrador tiene problemas en delegar porque le apasionan o se toma tan a pecho las cosas, y ese problema ¿qué tanto lo tiene Paco Ignacio? Aquí no llega, porque el proyecto nació de una manera donde había mucho nivel de delegación. El proyecto nació cuando Andrés dice va, se creó un equipo de 23 personas que trabajó fuera del fondo, fuera de Educal, fuera de la ADG, preparando el trabajo. Y este equipo asumió tareas. Soy un conflict control, eso sí es cierto, y me preocupan los detalles. Y reviso todas las mañanas y en las noches los telegrams internos del equipo, donde hay de repente quejas de llegó un libro mal encuadernado. Pregunta al responsable, ¿hubo más de uno mal encuadernado? Revisa los 100 ejemplares de manera aleatoria para ver si es el caso. ¿No? No. Bien. El que mandó la queja por internet, díganle que puede pasar a recoger a mi casa. Correcto. Ahí se lo dejo en la portería, en la entrada. Sí, es cierto, soy un control friki del control, pero delegar un montón. Si no, esto no funcionaría, evidentemente. Es un aparatote. Sí, es un aparatote. Wow, esa parte ha sido muy interesante. Pasemos también a algo muy que pusimos en pausa en un inicio, pero vale la pena retomarlo. Esa comentocracia, esos críticos fifís, esos acérrimos que desde antes de llegar al puesto, al cargo, han hecho críticas. Todas las críticas vale la pena, unas sin duda son desproporcionales, fuera de toda lógica, pero también ha habido algunas otras que probablemente deben de servir. Ojalá, pero no es el caso. No. Porque en la enorme mayoría se basaban no en lo que estamos haciendo, sino en lo que ellos decían que íbamos a hacer. Dije, oye, ¿duermes conmigo o me adivinas? La aristocracia conservadora del mundo del libro en este país dijo, Taibo es el enterrador del fondo. Y yo dije, bueno, dame tiempo para que primero que lo mate, luego tengo que enterrarlo. Dame tiempo antes de empezar de hocicón. Y era que les estábamos tocando sus privilegios. Este sector había vivido del cuento de yo tengo un primo que es muy inteligente, publíquenme un libro. Se acabó. Si tienes un primo inteligente, mándalo a Australia a hacer surfing. ¿Sí? Se acabó. Y entonces respiraban por esa herida. Bueno, pues, fue muy curioso porque cuanto más negativas eran las críticas, no puede bajar el precio de los libros. Y no verás mañana y pasado más. Y los números nos están dando la razón, no estamos perdiendo dinero. Bajando el precio y sí aumentando el número de libros en venta.
Las ganancias por libro han reducido, pero de forma global, ¿cómo están los números del Fondo de Cultura Económica? Es muy pronto para tener un primer balance, porque muchas ventas no se consolidaron, no se han cobrado, se hicieron en la práctica, pero no se cerraron. Es muy pronto, pero de entrada, en la parte editorial, apenas vamos a lanzar, yo calculo en junio, el plan editorial nuevo del fondo, que incluye un montón de libros de literatura que el fondo no tenía, porque estoy empeñado en que, si queremos lectores jóvenes, tenemos que tener libros extremadamente atractivos en ficción. Ahorita que platicábamos el tema de los críticos, hay uno en particular, se llama Felipe Calderón, que en su momento dijo que cada uno de los mexicanos era un Paco Ignacio Taibo pequeño. ¿Qué respuesta tiene para el señor? Bien, yo creo que ahí no vale la pena. El único pequeño que conozco es él, que cuando se ponía su sombrero de soldado parecía champiñón. Claro. Pero digo, en este caso creo que el mismo tiempo, o sea, las mismas formas le dan ¿Era razón. elogio o era crítica? Pues ahí sí habrá que preguntarle directamente. Una pregunta. ¿Qué hizo ese hombre en materia de fomento a la lectura fuera de ser un analfabeta funcional? ¿Sabes qué? No merecen ni cariño ni respeto. Y ojalá empezara a llegar una oleada de críticas más positivas. De repente vienen algunas. ¿Cómo cuáles? Estábamos descuidando la producción de libros científicos, hubo que revisarla. Tenemos pendiente una reunión con CONACYT para que nos diga dónde están las prioridades. La crítica no era ni justa ni injusta, era abusado. Otra crítica, no están reimprimiendo algunos libros de texto que son útiles. Díganos cuáles, tratamos de corregirlo. De cualquier manera, encontramos un fantasma, que el fondo era divino. Tiene un catálogo de este tamaño. Más que cuando lo exploras por dentro, la mitad de los libros se habían perdido los derechos. Entonces no los podíamos publicar. O se habían comprado colecciones de obras completas de autores muy conocidos mexicanos, pero una de sus novelas no la podías publicar. Vendías la obra completa a precios exorbitantes, pero la novela no, esa la vendía una editorial privada. ¿Quién hizo esos contratos, hombre? ¿Quién dejó que se perdieran los derechos de Lillian Hellman de Wright Mills? Por favor. Por ejemplo, en ese caso, estos contratos que me imagino como al llegar López Obrador al gobierno también se encontraron esos contratos que de una forma u otra López Obrador los llama leoninos. También aquí en el Fondo de Cultura se encontraron ese tipo de contratos. ¿Y qué se ha hecho? No puedes hacer nada. Lo sostienes en la medida de lo posible y tratas de renegociar con los herederos. En la mayoría de los casos son los herederos. Decirle, ok, hemos publicado tus obras completas, vamos a ponerlas en digital para que lleguen a las bibliotecas, pero yo quiero esta y esta novela en particular. Te lo digo de una manera, tú de repente quieres, no quiero poner ejemplos porque voy a entrar en el callejón de los madrazos, pero tú tienes un autor muy conocido en México y tienes los derechos de sus obras completas que te cuestan 3,500 pesos. Pero ese autor tiene 3 novelas y un libro de cuentos que funcionan muy bien. No, esos no los tienes, los derechos, para publicarlos. Será una trampa para elefantes. Yo digo, ¿quién firmó este contrato? Y ahí me detengo, porque si me pongo a revisar los archivos para ver quién lo firmó, voy a odiar a más gente de la que ya odio. ¿Y para qué? Lo que hay que hacer es renegociar. Hay que renegociar. Y aquí, regresando un poco a este otro tema que en particular me preocupa, decías, veo a un Paco Ignacio Taibo que está muy enfocado en trabajar en el fondo, que es muy bueno, pero no sé si en esta parte, al haber pasado casi 2 trimestres y al preguntarte de cómo estamos en números globales en cuanto al gasto del presupuesto, en cuanto a las ganancias globales que se están generando en el fondo, y que me dices, falta un tiempo, es cierto, falta un año para que se haga esta revisión o este cierre global, pero va a la mitad. Es más complicado. A ver, las filiales internacionales estaban perdiendo $1 millón al año. Empezamos una corta reducción. ¿Se notan los efectos? No, todavía no se notan. Empezamos con políticas de ir a las ferias del libro de Bogotá, Bolivia, Perú, etcétera, con libros baratos en las filiales para librarlos de bodegas. Había 1,5 millones de libros en bodegas por allá. ¿Se nota? No, todavía no se nota. Entonces, la disminución de esa parte está en proceso, pero no se nota. Los costos del fondo. El fondo costaba X.
Hemos reducido potentemente el X, quitando gastos superfluos, se acabaron, y altos funcionarios con salarios grandes que no servían. ¿Cuánto gana el director del Fondo de Cultura Económica? Híjole, es una pregunta maravillosa porque la última vez que pregunté no lo sabía. Creo que debo ganar como 89,000 pesos o cosa por el estilo. Pero no lo sé porque lo depositan en una tarjeta. Lo que sí sé es cuando... ¿Y te alcanza, estimado? Para vivir. Hay notazotes, yo vivo con 25, he vivido toda mi vida con 25, he vivido con mis derechos de autor. De hecho, si quisiera, viviría de mis derechos de autor. Tengo 240 libros publicados en 28 países, ¿de eso cómo? Sí, claro. ¿Y han llegado tentaciones de corrupción en estos 6 meses? Ya sea... ¿Dentro del nuevo equipo? Sí. No, nosotros somos franciscanos, juaristas. ¿De dónde? De afuera, sí. Descubrir cosas. Más que corruptelas, una filosofía del dispendio. Sí. Es dinero del pueblo, no vale más. ¿Por qué llevar 6 funcionarios a un hotel de primera en una feria del libro? Yo estoy buscando un hotel de segunda, claro, para todos, y compartir cuartos, y eso sí, que los autores tengan un lugar digno donde vivir durante esa feria y coman bien, pero nada de lujos. Sí. Con esto que nos cuenta de los programas... No, termino. Entonces, sí. Hay una reducción del gasto fijo significativa. Yo creo que redujimos el gasto fijo fácil, los costos del fondo el 20%. Y ahí va, eso sí ya se siente. Luego, en las ventas, es muy pronto, te decía, es muy pronto para saberlo, porque la venta del liste ya está, pero no está firmado y todavía no paga y bla, bla, bla. Entonces los efectos los vamos a poder ver, aunque tengo algunos números, pero son parciales. Okay. Como por ejemplo el que les daban, los librobuses vendieron 415% este mes, el mes anterior, de lo que habían vendido hace un año. Ahora sí, con esto que nos cuenta de todos los programas que está implementando, bajar el costo de los libros, algunos incluso de forma gratuita, podríamos entonces decir que se asemeja a su política hasta tal grado de que podríamos considerarlo el nuevo Adolfo López Mateos, quien fue quien revolucionó toda la... López Mateos reprimió a los ferrocarrileros, no es santo de mi devoción. ¿Quién es santo de su devoción? Mi santo de devoción es Hidalgo, Morelos, Mina, Juárez, y el super santo de devoción, Vicente Rivapalacio y Guillermo Prieto, y desde luego soy villista de corazón, y tengo un particular cariño por la figura de Lázaro Cárdenas. Y lo quiero bien, Andrés, lo quiero bien. Qué bueno que tocamos el tema de los personajes, porque sé que le gusta mucho la historia, obviamente, y me gustaría que nos sacaras una duda. Quisiera traer a la mente la figura de Antonio López de Santana. Sí. Un personaje bastante polémico era un canalla, de le estás dando la vuelta. Porque es que aquel tratado famoso de Guadalupe Hidalgo dicen que ya no tenía opción de firmarlo y ceder el... Entonces, ¿por qué lo firmó si estaba preso? ¿De cuándo acá un presidente preso cede un pedazo del territorio o concede la independencia de Texas? Pues para usted no hay disculpa para Santana, entonces. Para mí ni para la nación. Por algo no está en el panteón de los hombres ilustres, y por algo la plebe arrastró su pata por la Ciudad de México cuando cayó el gobierno santanista. Interesante punto. Ahí está esta parte también para todos aquellos que querían que abordáramos un poco de la parte de historia. Estimado, regresando también al detalle de los funcionarios, no del equipo cercano, pero sí del Fondo de Cultura Económica. ¿Cuántos empleados tiene en total el fondo? Es una buena pregunta. Después de los recortes y sumando los de Ducal y los de DG de publicaciones, no lo sé. ¿Le preguntas a Luis Enrique cuántos trabajadores tiene el fondo? ¿Te has enterado, independientemente del número, ha habido algún funcionario que haya sido cesado, separado de sus funciones en estos 6 meses por cometer algún acto de corrupción? No, básicamente nos libramos de la capa superior por ineptos. Ok. Hay 2 o 3 investigaciones abiertas, no quiero hablar sobre ellas porque están abiertas apenas, de cosas extrañas. Pero sin decir la persona, ¿qué temática engloban?
la pregunta de quién compró esos libros en Argentina para mandarlos a España, que nunca se abrieron las cajas, o la pregunta de por qué este personaje tenía acciones en una de nuestras filiales, o la pregunta de cómo estuvieron los gastos de representación y prensa aquí, porque lo que pasa un poco en la línea de Andrés, el problema era corregir. Entonces vimos cuánto dinero había para promoción y publicidad. En principio paramos todo y nos vamos a concentrarlo en dos momentos que necesitan fuerte promoción y publicidad: la Feria de Guadalajara y la Feria del Zócalo de Ciudad de México. Entonces ahí vamos a tenerlo y vamos a distribuirlo de manera racional. Entonces muchas veces me interesa más una red informativa, publicidad en una red, que publicidad en un periódico. Sobre todo si ese periódico no tiene perfil de lectores de libros de los que nosotros movemos. Sí, dentro de esto aparte también 442 En el fondo. en el fondo nada más, y ya está llegando la siguiente cita. Perfecto, en 5 minutos terminamos. Gracias. Dos preguntas por mi parte para cederles. Disculpen amigos que ya acaparé, me súper apasionó. 442 del que debo conocer casi a 400. Estuve en las bodegas, he estado en la mayoría de las librerías que he podido dentro del país y recorro en el elevador saludando a todo el mundo, y luego me hago la pregunta: ¿usted qué hace aquí? Y a veces me contesta: ¿y usted? No, yo soy el director. qué ironía. Estimado, también sobre todo este tema ha habido muchas personas que por propia naturaleza no se acercan tanto a conocer las funciones, las actividades, el antes, el después, pero que se han quedado con pocas impresiones, ya sea con estas declaraciones famosas que se viralizaron, se las metimos doblada. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. O llevarlos a fusilar al Cerro de las Campanas. La generaron una serie de mexicanos cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas, donde serán fusilados por traidores. Todavía hay abundante tierra en el lugar donde fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. Hay bastante, por eso no se preocupe. La segunda estaba mal formulada. Yo lo que dije exactamente, hablando de la reforma, hablando de la decisión de Juárez, de no producir una amnistía después del Consejo de Guerra que juzgó a Miramón, Mejía y Maximiliano, yo lo que dije, hablando de eso hace 2 años, que bueno, era la justa idea de Juárez de no meter las manos y que se fusilara a 3 traidores que habían combatido con las armas a la República, trabajando para un gobierno extranjero. Entonces dije, y ahí quedas tierra en el Cerro de las Campanas para cuando aparezcan más traidores. Bueno, dicho esto 2 años antes, en un debate sobre la reforma, lo convierten en: ¿quieres fusilar a los traidores? Y mi pregunta era: ¿por qué se pusieron el saco tantos güeyes tan rápido? ¿Todos son traidores o qué? No, pues sí, o sea, ¿por qué? Y fue una maniobra claramente de juego sucio. Y dije, pues en el fondo yo dije lo que dije y sigo pensándolo. Entonces, es curioso, estas cargadas que hubo, maten a Taibo antes de que llegue al fondo, repercutieron en positivo. ¿Quién sabía del fondo? ¿Ustedes sabían algo del fondo ese año y medio? Sí, como estudiantes sí lo De que conocíamos, pero había realmente... un libro que te encargaron, Sí. era del fondo. Pero ¿sabías todo el De la aparato que institución había como atrás? tal. Las posibilidades que tenía esto, nadie. Era la minoría de las minorías. Y ahora de repente vas a Salamanca, Guanajuato, vas por la calle y te dicen: órale, ¿cuándo bajan los precios de estos libros que me interesan mucho? Y esta colección se ha vuelto popular, y popular positivo. Entonces yo he llegado a la conclusión de: venga, otra oleada de críticas. ¿Qué le dirías a esos críticos que dicen que Paco Ignacio Taibo perjudica por sus ideas pro socialismo al fondo y a Morena y la Cuarta Transformación? Que les agradezco sus críticas, porque cuantas más llegan, más crece la popularidad positiva del fondo. Vénganos a tu reino. Pero además ni yo soy mudo y tengo la lengua afilada, entonces que se cuiden. Yo quiero cerrar ya la entrevista con 2 preguntas. Cuando mis seguidores se enteran que lo vamos a entrevistar a usted, me hicieron varias sugerencias. Me dijeron: ya que Taibo es muy admirador de Juárez,
pregúntenle dos cosas. La primera, ¿qué tiene que decir al respecto del tratado Maclean-Ocampo, donde se supone que se iba a ceder el istmo de Tehuantepec? Y si Maximiliano... Territorio nubloso. Está escrito en Patria, un capítulo entero está dedicado al Maclean-Ocampo, la figura más autorizada en México que ha escrito un libro entero sobre Maclean-Ocampo es Patricia Galeano. No me voy a meter aquí en un debate histórico que va a durar 10 minutos de tiempo que no tenemos, pero me pueden leer en Patria. Ahí está mi versión del Maclean. Excelente. Y finalmente, Maximiliano, ¿un villano o una persona que tenía buenas intenciones? Un tarado, hombre, príncipe de plumero, romántico, pues sí, pues romántico, le causaste 100,000 muertos a este país, convirtiendo en emperador no elegido y viniendo a imponer una dictadura franco-reaccionaria. Paco Ignacio, muchas gracias por la entrevista. Un placer que nos hayas recibido y pedirte que Muchas se gracias. pueda quedar la comunicación para de manera Futuro. posterior poder retomar o ya sea alguna entrevista o algún tema coyuntural. No, sí, pero sí me gustaría que cuando tenemos noticias que nos parecen significativas, enlazarnos. Claro, Sí. podríamos... ¿Te haces cargo de cuando tenemos noticias significativas? Porque van a suceder cosas. Tenemos el plan editorial en un mes y medio, y me gustaría que lo comentáramos. Sí. Sí. Estamos... Encantada. Va. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien, el placer es Gracias. nuestro.